Hola, buenas tardes. Bien, en la clase de hoy comenzaremos a tratar el tema de tiristores. En verdad, los componentes que nosotros vemos acá, SSR, TRIAC, DIAC, son todos tiristores. Pero mayormente se lo llama tiristor al SSR. Nosotros vamos a comenzar hoy hablando con justamente el SSR, sí, pero si hablamos de tiristores, sabemos que no estamos haciendo referencia a este componente en un principio. Bien, el SSR es un diodo controlado, ¿sí? Su forma física la vemos en la figura. Este es el componente más común con el encapsulado TO220 que están en los equipos electrónicos. Esto es un encapsulado industrial, ¿sí? Maneja mucha corriente, al lo mismo que este otro dispositivo que vemos al lado. En lo que son los TRIAC, que dijimos que también pertenece a la familia de los tiristores, ¿sí? Son dos diodos, que en verdad son dos diodos controlados, conectados en antiparalelo. Por lo tanto serán dos tiristores o dos SSR conectados en antiparalelo. La forma física y el montaje superficial. Y el DIAC, que es un diodo para corriente alterna, la figura la podemos observar acá sobre la imagen. Vamos a comenzar, como dijimos entonces, a profundizar con el tema de SSR y después continuaremos con TRIAC y DIAC, ¿sí? Bien, el SSR significa del inglés Silicon Controller Rectifier, ¿sí? Sería rectificador de silicio controlado. En verdad, si hacemos referencia a lo que dijimos, es un diodo controlado. Tengo un ánodo, tengo un cátodo, pero tengo una tercer patita. Esa tercer patita va a ser la de control. Recibe el nombre de compuerta y va a poder conducir este diodo cuando reciba una tensión de polarización en el gate, ¿sí? O compuerta. Acá lo tenemos descrito en la nomenclatura: K de cátodo, a lo mismo que el diodo, A de ánodo y G la compuerta, que va a ser la que la va a disparar. Si vemos, por ejemplo, el BT151-500R, que es un tiristor convencional, vemos que la forma física, si no conocemos al tiristor, podemos pensar que es un transistor, ¿sí? Que es un transistor de potencia, puede ser un rectificador. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, para saber realmente si esto es un tiristor, si es un transistor o qué realmente es, vamos a tener que con este dato ir a la hoja de datos justamente del componente que nos va a brindar la información. Nos va a decir cuál es el pinado de cada una de sus patitas, ¿sí? A qué corresponde, y nos va a decir si en verdad es un tiristor, un TRIAC, si es un transistor, ¿sí? O lo que fuere. En este caso vemos que ya está identificado que su primer pin es el cátodo, el del medio es el ánodo y la tercer patita es la compuerta, ¿sí? Cuando comprobemos estos componentes vamos a poder encontrarlo en buen estado, lógicamente. Podría llegar a estar en corto, abierto o con fugas. No es muy frecuente encontrarlo en fugas, pero en algunos casos podría llegar a aparecer. En corto sería que midiendo dos o más patitas continuidad ya es suficiente como para indicar que este componente está en corto. Abierto sería que no indica continuidad de ninguna de sus patitas después de una prueba que vamos a comentar que hay que realizar. Y en fugas que me da continuidad en dos patitas, ¿sí? O que me da cierta resistencia entre dos o más patitas, ¿sí? ¿Cómo comprobamos el estado de un tiristor? Bien, si hacemos la analogía con un diodo, tendríamos que aplicarle tensión positiva a lo que es el ánodo y tensión negativa a lo que es el cátodo. En el momento en que yo le doy con la patita positiva del tester tensión en ánodo y pata negativa del tester a cátodo, en un diodo iba a conducir. Me iba a entregar un valor aproximado de 600 mV. En este caso no tiene que indicar nada de ninguna de las maneras que hagamos la medición. Pero sí va a tener que conducir cuando yo puentee la patita de ánodo con la patita de control en el momento que le haya conectado la pata roja a ánodo y la pata negra a cátodo. Ahí tendría que indicar una lectura de aproximadamente, como decimos, 600 mV, 900 mV, 1200 volt, alguno tiene una juntura un poco elevada, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo sabemos que esto es un tiristor? Si buscamos en la hoja de datos BT151, vamos a la próxima diapositiva,
y vemos que cuando hemos colocado BT151 sale que este componente justamente es un tiristor, ¿tá? Y que su pinado, acá lo describe un poco en forma más completa, que su pin 1 es el cátodo, el pin 2 es el ánodo y el pin 3 es el gate. Nos está indicando también que el ánodo, ¿sí?, es la parte del disipador, es decir, que tiene continuidad eléctrica, lo que sería la parte del disipador con la pata del pin del medio. Y acá tenemos de nuevo su simbología indicándonos cuál es el ánodo, cátodo y lo que sería la compuerta de disparo. Si fijamos la hoja de datos para ver este tiristor, cuál es su corriente máxima que soporta y su tensión de trabajo, hemos visto en la diapositiva anterior que nos indica BT151 500R. Por lo tanto, nos vamos a la diapositiva y tenemos el 500R, el 650R y el 800R. Vamos a hacer referencia al 500R, que es el que tenemos en la diapositiva, y acá lo está indicando los valores. Me está diciendo que su tensión de alimentación, ¿sí?, máxima que puede llegar a soportar es 500 volts en estado de apagado. ¿Qué es esto? Cuando yo le aplico una tensión en esta punta, ¿sí?, en ánodo de máximo 500 volts, cuando el diodo no conduzca, acá voy a tener un potencial cero. Por lo tanto, esa es la tensión máxima que va a poder soportar este diodo. Una vez que el diodo ya está conduciendo, ya no está en estado apagado, está en estado encendido. Ahí la diferencia potencial va a ser casi cero, ¿sí? Va a ser la juntura del diodo, que como hemos dicho, puede oscilar entre 0,7, 0,8 a 1200 milivolts, ¿está bien? O sea, 1,2 volt puede ser. La corriente de trabajo. Corriente de trabajo está alrededor de los 7,5 amperes, tiene picos de 12 amperes y podría trabajar hasta una corriente máxima de 100 amperes, pero estamos hablando cuando haya tenido solamente momentos de conducción de un pico y después descansa, ¿sí? O sea, si yo le estoy aplicando solamente tensión en un momento y después abro el dispositivo, es una cosa, y otra cosa que esté trabajando en la base en forma constante, ¿sí?, aplicando una corriente alterna, una alta frecuencia a la entrada, no va a ser lo mismo que va a tener que trabajar en forma constante, que haya tenido solamente un pico, conduce y después descansa por un tiempo prolongado, ¿sí? Bien, vamos a ver cómo es el funcionamiento de este componente, ¿sí? Acá hicimos un pequeño circuito electrónico, hemos conectado una batería de 9 volts, el tiristor, en su ánodo hemos conectado el positivo de la batería, al cátodo del mismo conectamos una carga, ¿sí?, y hemos retornado a lo que sería la fuente de continuo. Observen que lo estamos haciendo trabajar en un principio con corriente continua, ¿sí? Para polarizarlo pusimos una resistencia de 1K y una llavecita con la cual podemos abrir y cerrar el circuito. El comportamiento va a ser igual que el de un transistor trabajando en forma saturado, ¿sí? El transistor estaba abierto cuando no conducía, en este caso es como un transistor que trabaja en forma abierta, ¿sí?, o al corte. Cuando le dé a la llavecita, acá vemos el ejemplo, pasa toda la corriente y la lámpara enciende a pleno. O sea que podría haber puesto un transistor en esta condición cuando trabaja saturado y sería lo mismo. Pero el dispositivo de tiristor, triax, ¿sí?, trabajan para corrientes mucho más elevadas. Es por eso que no se utiliza transistor. Y a diferencia del transistor, el transistor puede amplificar, no. Solamente conduce o no. Es realmente una llave interruptora. O conduce o no conduce. Bien, en el momento que le dimos tensión a lo que sería la compuerta, conduce y la lámpara enciende a pleno. Pero a diferencia del transistor, fíjense que yo abro la llave y sigue conduciendo. En un transistor, cuando le quito la tensión de polarización, deja de conducir. Sin embargo, en este caso, al quitarle la tensión de polarización, el tiristor va a seguir conduciendo y la carga se mantendrá encendida. Por más que yo cierre la llave de control en la puerta de compuerta, ¿sí?, no voy a lograr que el tiristor se me apague. La única forma que tengo para que el tiristor se apague es dejando sin corriente la circulación entre ánodo y cátodo.
Y para ello hay varios métodos, ¿sí? Nosotros acá mencionamos dos, como para que podamos visualizar. En uno tengo la fuente de alimentación, el switch cerrado, o sea que tendría que estar polarizado, pero al interrumpirle la alimentación al ánodo, suficiente, ya deja de circular corriente y de esa manera se apaga la carga. Otra forma podría haber sido colocar una llave que cortocircuite el ánodo y cátodo del tiristor. Por lo tanto, cuando yo levante la llave y el circuito siga funcionando, cuando cortocircuite, la corriente va a dejar de pasar por ánodo y cátodo del tiristor y va a pasar por los contactos de la llave, permitiendo el encendido de la lámpara, pero a instantes después, cuando haya abierto lo que es el interruptor, deja de circular corriente tanto por el interruptor como del tiristor, y ahí la carga estaría apagada. Acá lo simulamos con llave, pero lógicamente acá yo podría tener tanto para la polarización como para lo que sería el apagado, un control electrónico, una placa Arduino, un PLC o el dispositivo que querramos conectarle, ¿sí? Bien, acá tenemos que cómo sería la composición, ¿sí?, de un tiristor internamente. Yo podría conectar dos transistores con esta configuración y armé lo que es un tiristor. Fíjense que uno de ellos es un transistor PNP y el otro un NPN, ¿sí? Después la configuración es exactamente igual: la fuente de alimentación, la llave que va a polarizar a la base y el transistor que va a conducir haciéndome encender la carga. Se une a esto entonces estos dos transistores, como hemos comentado, y una resistencia, ¿sí?, que tendría que ir conectado a lo que sería la masa de la fuente. Con este circuito yo logro formar un tiristor. ¿Y cómo es que funciona? De momento tiene la tensión aplicada de los 9 volts a lo que sería el emisor del transistor, ¿sí?, y sin poder conducir. Pero cuando yo le doy una tensión de polarización a la base, la corriente que tiene de colector que se une a la base del transistor PNP va a empezar a circular, provocando el encendido de la lámpara. Ahora, cuando le quita corriente a la base, me hizo la base más negativa que el emisor, por lo tanto ahora está polarizado el transistor PNP. De esta manera comienza a conducir el transistor Q2 y cuando circula corriente por su colector, termina polarizando la base de Q1. Es decir, que en el momento que yo levanto el interruptor, va la carga a seguir estando encendida, debido a que entre ellos dos ahora se autopolarizan. Q1 polariza a Q2 y Q2 polariza a Q1. De esa manera armé el lazo cerrado y pude formar lo que es un tiristor. Bien. Vemos un tiristor cómo sería en un circuito de protección por sobretensión, ¿sí?, cómo es el comportamiento. Acá nosotros conectamos una fuente, un fusible, la llave para hacer la simulación, y de momento que la tensión que circula por lo que sería el ánodo del tiristor, ¿sí?, y del diodo Zener que tenemos acá es inferior a la tensión del valor de Zener, la corriente seguirá circulando por la carga. En este caso pusimos un diodo LED y una resistencia para limitar un poco la corriente. La carga va a estar funcionando. Ahora bien, tengo una tensión de fuente de 7 volts y una tensión de Zener de 7,5. Por lo tanto, la tensión en el ánodo de mi Zener es de 0 volts. Pero si en algún momento la tensión de fuente se eleva, en este caso pusimos como ejemplo una tensión de 10 volts, supera la tensión de valor de Zener, polariza a lo que sería la puerta con puerta del tiristor, va a conducir, y al conducir con una resistencia muy bajo valor a masa, casi genera un corto, volaría lo que sería el fusible, impidiendo que el circuito siga funcionando. La ventaja que tiene este circuito con respecto a un circuito de protección por sobretensión conformado solamente con un diodo Zener es que el diodo se me ponía en corto. De esta manera
lo único que hace es conducir y disparar al tiristor. El tiristor conduce cuando la tensión es elevada. Cuando la tensión se normaliza, ya no conduce más, pero no se me pone en corto ni se me arruina lo que es el tiristor. O sea que es mucho más eficiente un circuito de protección por sobretensión conformado por un diodo Zener y un tiristor que solamente por un diodo Zener. Aunque es más caro, es más efectivo y termina a la larga siendo más económico porque en una reparación hay menos componentes que cambiar. En este caso tendríamos que reemplazar sí o sí el fusible, pero vemos que podríamos armar otro circuito para protección de sobreconsumo. En este caso en particular, justamente hicimos los dos circuitos de protección, tanto el de sobretensión como el de sobrecorriente. Si analizamos el funcionamiento, tensión de batería, pasa por fusible, pasa por la llave interruptora y llega al colector de un transistor, de Q2. Polarizo la base mediante una resistencia, por lo tanto le doy una tensión de un valor aproximadamente como para que conduzca mi transistor, y voy a obtener los 8 volts de fuente, ¿sí?, aplicados a lo que sería mi carga, mi lámpara. Produzco la caída de tensión con la resistencia y mi lámpara va a estar encendida. Ahora bien, cuando la tensión de fuente supere el valor de Zener, ¿sí?, en este caso 9,1, vamos a ver qué es lo que pasa. Acá se le aplicó 12 volts de fuente, pasaría exactamente lo mismo, estos 12 volts van a pasar por el interruptor, polarizan a mi transistor Q2, sale la tensión de 12 volts menos la juntura, llega a lo que sería al ánodo del diodo y llega a lo que sería al cátodo de mi diodo Zener. En este caso tengo un Zener de 9 y tengo una tensión de 12. Por lo tanto va a pasar, ¿sí?, aproximadamente 3 volts por lo que sería de cátodo a ánodo de mi valor de Zener. Esa tensión termina polarizando a lo que sería el gate de mi tiristor conduce la corriente hacia masa, pero acá se encuentra alguna resistencia de 100 ohms. No hay un corto, pero sí estoy teniendo en este punto la tensión de 12 volts de fuente que me permitió conducir el transistor. Cuando yo acá tengo 12 volts, calculo la caída de tensión de esta resistencia para polarizar a este transistor con una tensión de 0,7. Cuando le llegan los 0,7 volts, este transistor comienza a conducir, permitiendo que circule la corriente de base de Q2 hacia masa. Por lo tanto, pone potencial a cero lo que sería la base de Q2, impidiendo que éste siga conduciendo y de esa manera dejaría de circular corriente, apagándome a mí a la carga y evitando de que por una sobretensión se me queme lo que estoy alimentando. Que en este caso es una lámpara, pero podría haber sido un circuito electrónico, ¿sí?, o la alimentación de algún equipo en específico. En este circuito es más eficiente todavía, ya que ni siquiera el fusible se interrumpiría, ya que se protege por sobretensión por diodo Zener y por tiristor, y se protege por sobrecorriente mediante los transistores Q1 y Q2. Y si lo conectaríamos en lo que sería un circuito de corriente alterna, el comportamiento va a ser el siguiente. Acá tenemos un SSR conectado en corriente alterna, ¿sí? La polarización va a ser exactamente igual. El tema es que en el caso de corriente alterna yo voy a tener que el ánodo de mi tiristor va a tener por un momento el semiciclo positivo, pero en otro momento va a llegar al punto medio de la sinusoide y va a quedar sin alimentación. Por lo tanto, va a dejar de circular corriente. Y hemos dicho que una de las maneras de apagar al tiristor era justamente permitiendo de que no circule corriente entre ánodo y cátodo. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo conecte entonces un tiristor a corriente alterna? Va a conducir en un semiciclo en el que estaría polarizado, y en el semiciclo negativo quedaría circulando en inversa, polarizado en inversa, perdón. De esa manera no conduciría.
Acá lo vemos en la gráfica como tenemos el semiciclo positivo, permite la conducción, corta el semiciclo negativo, vuelve a conducir el semiciclo positivo y así sucesivamente. Se está comportando como una rectificación de media onda. Siempre y cuando se mantenga la llave de polarización a lo que sería la compuerta cerrada. De momento que yo abro la llave de polarización a la compuerta, va a dejar de conducir y va a quedar en una línea recta en el tiempo. Bien, y si necesitaría que pasara la sinusoide del semiciclo positivo y la sinusoide del semiciclo negativo, voy a necesitar de un triac, justamente, ¿sí? O dos SCR conectados en antiparalelo. Fíjense que justamente acá dice SCR en configuración antiparalelo o back to back, ¿sí? Para corriente alterna, así se define. ¿Qué es lo que estamos haciendo con este circuito? En verdad estamos con un transistor permitiendo que circule un semiciclo y triac, no transistor. Estamos permitiendo con este triac que conduzca la corriente de un semiciclo y en el semiciclo contrario queda inversamente polarizado, pero sí va a poder pasar por D4, permitiendo ahora la circulación y de esa manera van a pasar tanto el semiciclo negativo por D4 como el semiciclo positivo por D2 y así sucesivamente, siempre y cuando las compuertas de D4 y de D2 estén conectadas en forma permanente. En donde yo levanto el circuito de polarización, ambos tiristores dejarán de conducir. Bien, esto es todo por hoy. La próxima clase hablaremos en profundidad sobre los que serían los triacs, ¿sí? Que les vaya bien, hasta luego.